Hola amigos hispanoparlantes, estamos en un nuevo video de la Profe Flor y en esta oportunidad vamos a ver qué es el género literario non-fiction. En principio hay que poner en duda el término literario para este género, puesto que es un género que se conforma por dos campos, el periodismo y la literatura, también llamado novela testimonial, también llamado nuevo periodismo. Dentro del periodismo tenemos la base, ¿sí?, de lo que vamos a necesitar para generarlo, que es la noticia, en donde esta noticia va a estar atravesada también por testimonios, estadísticas, fuentes, comunicados, etcétera. Y por otro lado, tenemos el área literaria. Y de aquí se van a utilizar las distintas técnicas narrativas, por ejemplo, inclusión de narrador, trabajo sobre el narrador, puede ser relatos enmarcados, cajas chinas en relación a los narradores, utilización de técnicas narrativas actuales, como por ejemplo el flashback, el raconto, o técnicas narrativas convencionales como monólogo interior, fluir de la conciencia, discursos directos, indirectos, etcétera. Entonces, estos dos campos se van a unir finalmente para crear un nuevo género que es el non-fiction. En la práctica, ¿cuáles son las diferencias de el proceso que se le realiza a la información, ya sea en el periodismo o en la literatura? Dentro del periodismo, nosotros lo que vamos a tener es información condensada, es decir, que lo que le interesa a esta rama es generar contundencia, no explayarse demasiado, y por eso también hace uso muchas veces de estereotipos que no funcionan en el ámbito literario. Del otro lado tenemos, por ejemplo, los sentidos múltiples que se contraponen a la intención objetiva que tiene el periodismo. Justamente lo que quiere hacer el periodismo es desligarse de la figura muchas veces del periodista para dejar a pleno la noticia. Al contrario, la literatura lo que busca muchas veces es subjetividad. Vamos a ver en la non-fiction cómo funciona esta fusión entre un género, que es el periodismo, que intenta buscar objetividad, y el otro que es un género de por sí, la literatura es subjetiva porque justamente genera una red de sentidos, hay múltiples sentidos en relación a los estereotipos, se contrapone con el relato complejo que busca desmenuzar a ese personaje. Y por otro lado tenemos red de conceptos que se estaría contraponiendo con la información condensada también. Por lo tanto, cuando hablamos de non-fiction, hablamos de un género que es una fusión, que es un género híbrido, que no es ni un completo género literario, ni es un completo género periodístico. No es una nota periodística y no es una novela convencional. Se mezclan estos campos y porque surge a partir de una nota periodística y a su vez esa nota periodística tiene un proceso de ficcionalización. ¿Cuál es la función de este género? No deja de ser informar, dar un punto de vista sobre un hecho verídico, sobre una noticia. Sin embargo, se plantea la non-fiction que no hay noticia sin relato. Por lo tanto, ahí es cuando ingresa el campo literario para exponenciar a este nuevo género, a esta nueva forma de generar periodismo y literatura. Para terminar de cerrar y para que quede claro cómo se realiza, cuáles son los pasos, hice una serie de punteos de cómo se llega a hacer este género. En primera instancia siempre tenemos que partir desde un suceso verídico, es decir, desde algo que sucedió, desde una nota que generalmente es una nota de impacto y muchas veces queda abierta la resolución para la sociedad, ¿sí? Entonces, de ahí el periodista o el escritor o periodista escritor toma, ¿no es cierto?, este hecho y comienza a hacer una investigación del mismo. ¿Cuáles son textos que realizan esta secuencia y que pertenecen al género non-fiction? Operación Masacre, Chicas Muertas, de Selva Almada, A Sangre Fría, de Truman Capote. Digo, Operación Masacre y A Sangre Fría de Truman Capote son las obras que marcan precedente para este nuevo género. Capote en Estados Unidos y en el 57 Walsh con Operación Masacre. Entonces,
lo que hacen estos autores es investigar, ¿sí? Investigar, y siempre la non-fiction se caracteriza también porque no pasa mucho tiempo del suceso al proceso de escritura. Luego, en un tercer lugar, lo que hacemos es plantear los recursos de ficcionalización, es decir, cuál de todas las técnicas de ficcionalización, cuál de todas las técnicas literarias voy a usar. Voy a incluir un narrador que generalmente se plantea en tercera persona. Lo voy a hacer como lo voy a hacer. En el caso de Operación Masacre, nosotros tenemos un prólogo que está hecho por el mismo Walsh, en donde aparece la introducción, cómo es que él realiza la obra, de dónde saca la información, y también vemos lo que le cuesta, que es finalmente la vida, puesto que Walsh, una vez que termina de hacer este libro, Operación Masacre, el cual el día que se presenta el libro había una serie de invitados, ninguno va. Ninguno va porque estábamos en época de dictadura en Argentina y nadie quería quedar, entre comillas, pegado, ¿no es cierto?, a esa situación, a un texto que buscaba ir más allá, a un texto polémico. Interesante los recursos que utiliza de ficcionalización Walsh para plantear Operación Masacre. Él parte de un oxímoron que vertebra toda la primera y la segunda parte de la obra, que es los fusilados que viven, ¿no? Como puede ser que un fusilado viva. Bueno, efectivamente, va a dividir luego los capítulos por todos aquellos fusilados que lograron escapar del fusilamiento en José León Suárez, en la época de la Revolución Libertadora, época de dictadura en Argentina. Cuarta instancia, cronograma. Va a corresponder el tiempo de la historia con el tiempo de la narración. El tiempo de la historia, como ya sabemos, es un tiempo cronológico, común. Nacemos, caminamos, vamos al colegio, nos casamos, nos reproducimos, morimos. Ahora, el tiempo de la narración puede estar invertido y a partir de ahí yo puedo también utilizar técnicas modernas como por ejemplo el flashback, el raconto, el montaje, etcétera. Puedo empezar a contar desde que empecé el colegio, luego empecé a contar el momento de mi nacimiento, luego contar el momento de mi muerte y así ir variando el tiempo de la historia con el tiempo de la narración. Y por último, proceso de escritura. Luego de pasar por estas 5 instancias, finalmente voy a concluir mi obra de non-fiction, que, a dejar en claro, no es una nota periodística, sino que es el uso de un suceso verídico al que se le colocan procesos de ficcionalización, ¿sí? No es tampoco una completa obra ficcional, porque yo intervengo con una noticia y hago un uso, por decirlo de alguna forma, formal de esta noticia, puesto que voy a investigar, utilizo testimonios, utilizo muchas veces estadísticas, utilizo informes, voy a buscar esa información, recolecto datos. De este modo llegamos al final de nuestro video, espero que hayan entendido y si les gustó denle like y activen la campanita. Chau chau.